Bienvenidos una vez más a un capítulo nuevo de su certificación CCNA Routing and Switching versión 6.0. En esta oportunidad, capítulo número 8 de DHCP, módulo 2. Empecemos. Veamos primero DHCP para IP versión 4. Básicamente lo que tenemos que hacer es entender que la asignación dinámica de direcciones es ese fenómeno donde nuestro equipo, nuestro host, necesitan direccionamiento IP, y si nuestra red es suficientemente grande y no queremos hacerlo de forma manual, pues necesitaremos un servidor que se encargue de la administración, de entregar o de asignar las direcciones, de verificar el tiempo en que esas asignaciones están vigentes, manejar un pool y ese tipo de cosas. Podemos entonces configurar un router, por ejemplo, para que haga ese trabajo. ¿Qué cosas tenemos que saber? Muy importante para los efectos del examen: los mensajes que se intercambian cuando un equipo necesita obtener una dirección IP de forma dinámica. Bueno, pues lo primero que ocurre es que el computador cliente, el que necesita la IP, envía un mensaje que se llama DHCP Discover, ¿sí? Entonces, este mensaje DHCP Discover va a ser, bueno, con la intención de ubicar a ese servidor que le ofrezca esa IP, ¿sí? Y generalmente entonces se hace a través de un broadcast, porque en consecuencia el equipo no tiene IP, lo manda a través de un broadcast, algo así 255.555.255, y también pues lo hace con un broadcast tanto en capa 2 como en capa 3, ¿sí? El servidor va a responder con un mensaje de forma unicast, es decir, unilateralmente al computador que lo está enviando, con del tipo DHCP offer, ¿sí? Entonces el DHCP offer es esa respuesta inmediata que le manda el servidor diciendo como algo así como: hey, yo puedo ofrecerte una IP con estas características. En consecuencia, el computador, que fue el que originó la solicitud, responde con un DHCP request, nuevamente en broadcast, ¿sí? Aceptando esa invitación del servidor. Y por último, el servidor va a mandar nuevamente en unicast un DHCP acknowledgement, ¿sí? Con los parámetros de esa asignación, ¿sí? Es muy sencillo. Hay 4 mensajes: DHCP Discover, DHCP Offer Request and DHCP Acknowledgement. Si usted se aprende esos 4 mensajes, va a tener mucho éxito cuando le pregunten eso en el examen. Otra de las cosas básicas que tenemos que saber de DHCP son los números de puerto, que en este caso son el puerto UDP 68 y el puerto 67. ¿Sí? Es muy sencillo. El cliente utilizará siempre como origen el 68 para comunicarse con destino el 67, que es el que utilizará el servidor. 67 servidor, 68 el cliente. Muy sencillo. ¿Cómo podemos configurar un router para que se convierta en un servidor de DHCP? Es muy sencillo. Se recomienda comenzar por las direcciones que no queremos asignar, porque están bien reservadas o porque bien ya están asignadas estáticamente a un grupo de servidores, por ejemplo, o incluso las mismas interfaces del router. Entonces, simplemente le decimos así se excluyen direcciones como en conjunto, es decir, a partir de un rango. Le decimos el comando en configuración global: IPHCP exclude address, la dirección de origen desde donde queremos empezar a excluir, y la dirección final. Esto quiere decir que se está excluyendo desde la 1 hasta la 9 de ese rango. Y si quisiéramos excluirla de forma individual, podemos simplemente escribiendo una única dirección. Podemos escribir varios rangos distintos. Luego creamos un pool con el comando IPHCP pool, le colocamos un nombre que querramos. Generalmente, por efectos prácticos, se coloca todo el nombre en mayúsculas, sin espacios. A continuación, con un comando network se declara cuál es la red que se va a entregar, cuál es el gateway con el comando default router. Si queremos asignarle un DNS, bueno, le decimos DNS server y le indicamos cuál es el DNS. Y si le queremos indicar un dominio, se lo hacemos con el comando domain name y le colocamos el nombre del dominio, ¿sí? Es muy sencillo la configuración en IPv4. Luego, si lo queremos verificar, le decimos show running config section de DHCP y veremos todos los comandos que escribimos. Y el comando más habitual para ver cuáles son las asignaciones que se han entregado es el comando show IP DHCP binding. Aquí lo tenemos en la parte superior, show IP DHCP binding. Así veremos, bueno, se le ha entregado el IP X a la MAC Y hasta la hora, ¿sí? Y luego, esa hora es cuando expira esa entrega de esa dirección. Y luego tenemos el comando show IP DHCP server statistics, ¿sí? Nos va a decir, bueno,
cuánto es los recursos que he consumido, cuántas direcciones he asignado, si por alguna razón hay algún error, etc. ¿Sí? Comandos muy sencillos. Otro fenómeno que puede ocurrir en el mundo de DHCP es el DHCP Relay. Un DHCP Relay es cuando tenemos el servicio de DHCP, pero en una red distinta a la red del que necesita la IP. Aquí tenemos el ejemplo bastante claro. Este computador necesita un IP, pero nótese que en su segmento de red, bueno, no hay un servidor de DHCP, el router no está configurado como tal, y resulta que el servidor de DHCP se encuentra en otra red totalmente diferente. Entonces, tenemos este fenómeno del relay. Entonces, ¿por qué se llama relay? Porque nuestro router, recuerde que esa solicitud, como dijimos anteriormente, va en broadcast. Pero recuerde que el router va a impedir que ese broadcast atraviese, o sea, que pase de esta red a esta red. No lo va a permitir. Entonces, ¿qué es lo que debemos permitir? Bueno, ¿o qué es lo que debemos hacer? Debemos decirle al router, mira router, cuando venga una solicitud de DHCP y solo en esa condición, entonces, bueno, el servidor que va a responder está en este segmento. Entonces él va a convertirse en ese relay, va a reenviar esa solicitud a una red que no es exactamente la red del que está solicitándolo. Es muy sencillo. Y para hacerlo lo hacemos con este comando muy sencillo. Le decimos IP helper address, ¿sí? Y este helper address es la IP del servidor que va a responder a esa solicitud, ¿sí? Es muy sencillo. También pudiéramos configurar a un router como un cliente de DHCP. Y basta simplemente dentro de la interfaz que queremos que reciba el IP. Pues esto generalmente pasa cuando nuestro proveedor de servicio asigna la IP de forma dinámica. Entonces, la interfaz del router que le da la cara al proveedor, tendríamos que colocar algo así como IP address DHCP. Recuerde que usted naturalmente escribe IP address y luego el IP y la máscara. Bueno, si queremos recibirla en un router de forma dinámica, escribiríamos IP address DHCP. Muy sencillo. Ahora, en DHCP para IPv6 cambian un poco las cosas. Lo primero que hay que entender es que hay una configuración por defecto en IPv6 que se llama Stateless Address Auto Configuration. Básicamente el router envía unos mensajitos que se llaman Router Advisement. Y nuestro equipo, si tiene configurado el protocolo IPv6 o lo tiene activo, él va a enviar entonces un mensaje de un router solicitation. Entonces, él simplemente al tener eso activo y tener activo también la asignación de forma automática de IPv6, el router pues le va a entregar a ese equipo un prefijo. Y luego a través de un mecanismo EUI64, que si usted no está muy claro con esto, tendremos un video en nuestro canal de YouTube explicando específicamente el EUI64. Pues el equipo final completa su dirección IPv6. De cualquier modo, aquí también en CSCNA estamos abiertos a que usted pueda indagar en cualquier otra fuente que sea de su gusto. Simplemente coloque en Google EUI-64 y pues obtendrá un montón de información. Aquí tenemos básicamente, vean que hay como una especie de intercambios igual muy parecidos a las que ocurren en el DHCP para IPv4, pero en este caso son mensajes de IPv6 y que es muy importante, por cierto, que para que estos mensajes funcionen en el router, pues tenga configurado el comando IPv6 Unicast Routing, porque este es el comando que habilita ese intercambio de mensajes y donde el controlador de estas actividades es nuestro amigo ICMP versión 6, ¿sí? Quien va a estar allí gestionando todas estas comunicaciones. Muy bien, continuemos. Como les comentaba, esa es la configuración, digamos, por defecto. Pero además de esto, existe, y no hay que confundirlo con DHCP, hay una configuración propia de DHCP, ¿sí? Y en el caso de IPv6 existen dos sabores. Existe el Stateless DHCP y el Stateful DHCP, ¿sí? Vamos a ver algunas diferencias entre esos. Para comprender mejor esto, también tendremos que entender que una de las diferencias entre ambos es qué es el tipo de flag o en qué valor está el flag que se intercambia. ¿Cuáles son esos flags o esas banderas? Recuerda que un flag simplemente es un bit que está en 1 o está en 0 en un mensaje. Y hay dos, en este caso, que es el flag que se llama M y el flag que se llama O.
el flag que se llama M hace referencia al Managed Address Configuration y el O hace referencia a Other Configuration. Entonces, M es de Managed y O es de Configuration. Vamos a ver entonces de qué se trata todo esto. Cuando estamos utilizando la opción de Stateless Address Auto Configuration, la que le dije que viene casi que por defecto, tanto el flag M como el flag O están en 0. ¿Sí? No se envían esos flags con el valor 1, por tal motivo no se toman en cuenta. Sin embargo, cuando queremos hacer la configuración de DHCP Stateless, definido por el RFC 3315, como lo pueden ver en la lámina, entonces lo que va a ocurrir es que el flag O, recuérdense, Other Configuration, se coloca en 1 y el flag M se coloca en 0. Esa es la información que se le manda al cliente. ¿Sí? Básicamente lo que se requiere es enviarle al cliente que si quiere otra información, pues entonces hay que indicarle cuál es ese destino donde está esa otra información. Recapitulando, recuerde que en versión 4 usted configuraba todo. ¿Qué era todo? Era el rango de IP, era el DNS, era el nombre de dominio, es decir, una información completa para que el equipo pudiera hacer todas las comunicaciones. Pero ahora en DHCP versión 6 tenemos la capacidad de especificarle qué tipo de información queremos enviar o cómo hacerle saber a ese equipo si faltase una información adicional, dónde va a encontrar esa información adicional. Esa es la diferencia entre los dos sabores. ¿Sí? Bien puedo mandarle una configuración completa o bien puedo indicarle al equipo dónde puede encontrar el resto de la información si es que le hiciera falta. Ahí está todo el misterio de esta diferencia. ¿Sí? En el caso de Stateful, el flag M, el de Managed, es el que se coloca en 1. ¿Sí? Y de hecho hay comandos específicos para indicar una u otra cosa. ¿Sí? Por ejemplo, en el caso de Stateful, tendríamos que añadir el comando IPv6 Neighbor Discovery Managed config-flag. Ya veremos por aquí algunos comandos. Aquí está. ¿Sí? Si queremos configurar la configuración stateless, es muy sencillo. Estas son cosas como las que siempre decimos en el curso. El cómo está en internet, está en todos lados. Lo que hay que entender es el por qué, para qué. Entonces, bueno, ya sabemos que stateless le va a indicar al equipo que debe configurar o que debe obtener su información o el resto de la información en otro lugar. Entonces, primero le decimos IPv6 Unicast Routing, recuérdese, para que se active ICMP versión 6 y se intercambien los mensajes. Muy parecido a IPv4, le decimos un nombre de un pool con el comando IPv6 DHCP pool. Luego le indicamos el DNS. Luego le indicamos el nombre de dominio. ¿Sí? Y luego, dentro de la interfaz, que debe tener un IPv6, por supuesto, le decimos IPv6 DHCP Server, el nombre que le hemos colocado anteriormente. ¿Sí? Aquí está el nombre. Ven que esto coincide. Este nombre coincide con este nombre que está aquí. ¿Sí? Y le indicamos que el flag, aquí está, vean, aquí donde le indicamos el flag O, le decimos, mira, IPv6 ND Other config flag. ¿Sí? Muy sencillo. Ahora vamos con el otro ejemplo. ¿Cómo sería configurar el router como un stateless? Bueno, aquí sería como, muy parecido al ejemplo de IPv4, cómo lo colocamos como cliente. Bueno, aquí es IPv6 address autoconfig. ¿Sí? Si se recuerda que en IPv4 era IP address DHCP. Bueno, aquí es IP address autoconfig. ¿Sí? Muy bien, si queremos verificar, varios comandos también, show IPv6 DHCP pool, o show running config, o show IPv6 interface, o podemos hacer un debug, pero recuerden que los debug consumen recursos, ¿no?, de nuestro equipo. Y en el otro caso, ¿sí?, en el otro extremo, está la configuración stateful. ¿Sí? Entonces la configuración stateful, aquí le vamos a decir el nombre de dominio, el nombre del pool, aquí está, IPv6 DHCP pool, aquí está. Por supuesto, siempre antes habiendo activado IPv6 con el comando IPv6 Unicast Routing en configuración global. Y vea que aquí ya hay una diferencia, porque en el caso anterior, en el caso de stateless, solo le estamos indicando dónde está el dominio, cuál es el dominio y cuál es el DNS. Pero ahora le estamos indicando además cuál es el prefijo que va a utilizar y, bueno, el tiempo de duración de la asignación. ¿Sí? Vean que aquí le estamos ahora indicando un prefijo, le estamos diciendo cuál es el prefijo que va a asignarse. Y luego a continuación, bueno, nos vamos a la interfaz y le decimos IPv6 address, la que debe tener la interfaz,
Luego le decimos IPv6 DHCP server, el nombre que le colocamos, mismo criterio. Esto debe coincidir con lo que escribimos anteriormente. Y por último le decimos cuál es el flag que está marcado, en este caso el flag M con el comando IPv6 nd managed-config-flag. ¿Sí? Fácil. Diferencia, aquí tenemos un pool. Le estamos indicando el pool. En el caso de stateful, muy parecido a IPv4, le decimos IPv6 adres DHCP. En el caso de que el equipo sea, entonces, el router sea un cliente de DHCP. ¿Sí? Si queremos verificar la configuración, igual, muy parecido. Show IPv6 DHCP pool o show IPv6 DHCP binding. O también el show IPv6 interface. En el caso de IPv6 también podemos configurar el fenómeno del relay. Recuerden que relay es cuando nuestro servidor no se encuentra en la misma red que nosotros. Y el comando es este que está por aquí en el recuadro negro, IPv6 DHCP relay destination. Entonces le indicamos cuál es el destino, cuál es el IP del servidor que va a atender la solicitud del cliente que está solicitando la IP v6 en este caso. ¿Sí? Si queremos verificar configuraciones, bueno, ahí tenemos algunos casos. Show IPv6 interface. Vean los diferentes estatus cuando hacemos el comando show IPv6 interface. Bueno, es muy sencillo. La única cosa clave es entender esos dos sabores de DHCP en el caso de IPv6. Por ahora, muchísimas gracias por asistir a este nuevo video tutorial. Nos vemos en el siguiente. Hasta pronto.